Óleo. Profundidad atmosférica. El cuadro de las Meninas de Velázquez acoge en su interior un excelente trabajo sobre la profundidad atmosférica, efecto que se consigue añadiendo blanco al color. Velázquez supo aprovechar todos los recursos del óleo, como son el color, la luz y la perspectiva, para realizar una gran obra que se sitúa en el más alto rango de la pintura universal. Para desarrollar esta práctica sobre la profundidad atmosférica, son precisos los materiales propios de la técnica del óleo. En esta práctica se desarrolla el uso del color blanco como medio para aclarar el color. Como se puede observar, los colores rebajados con blanco se apastelan y adquieren un tono plomizo. En este primer ejercicio se pinta un paisaje a partir de una línea de horizonte y sobre esta se sitúan las montañas. A continuación, y en primer término, se traza un camino desde la izquierda hacia la derecha del cuadro. Mezclando azul cerúleo, amarillo y blanco, obtendremos un tono verde plomizo con el que pintaremos el cielo. Después, se aumenta el tono en el primer término, aplicando un color mucho más puro que el que se ha utilizado para el fondo. Cada una de las zonas de un cuadro requiere un nivel de acabado diferente. Los primeros términos siempre son más contrastados, mientras que en el fondo los colores son más apagados. Como se ha visto, el efecto atmosférico se logra añadiendo progresivamente blanco al color a medida que se penetra en la profundidad del horizonte. Este ejercicio se inicia pintando un fondo con unas pinceladas sueltas de una mezcla de cian y carmín rebajadas con blanco, reservando la forma de la rosa. Sobre el fondo anterior se pinta la flor con colores puros a base de trazos muy gestuales. Los colores son lo suficientemente fuertes como para establecer un espacio de separación entre la rosa y el fondo. De este modo, se demuestra que no es necesario abusar del color blanco para crear un efecto de profundidad. Este nuevo ejercicio plantea la diferencia entre unos árboles distantes respecto de otro en primer término. Con un verde medio al que se le añade algo de amarillo,
se pintan los árboles del fondo. El árbol del primer término se pinta en cambio con verdes oscuros, sombra tostada y azul, estableciendo un fuerte contraste con los árboles y cielo del fondo. Del mismo modo se pinta el terreno del primer término, con diferentes tonos de verdes, amarillos y ocres de gran luminosidad. Este paisaje con neblina es muy indicado para iniciar una nueva práctica de efecto atmosférico y de profundidad. La primera fase del ejercicio consiste en plantear el encaje que se realiza directamente con óleo. Se trazan las primeras líneas para situar el horizonte y el cielo. En la zona de la Tierra se dibujan unas líneas convergentes con el horizonte que servirán de guía para insinuar la profundidad. Sobre la línea del horizonte se esbozan los árboles del fondo aplicando tonos oscuros. Con blanco, una punta de azul cobalto y otra de violeta se pintan las montañas. Ahora se pinta el cielo con una mezcla de blanco y amarillo. Se aplican unos toques de azul aclarado con blanco en las zonas que así lo requieran. Para empezar a aplicar los primeros contrastes, se trazan unas pinceladas verdes que convergen en el horizonte. Con una mezcla de un tono siena, un poco de ocre y blanco, se mancha la zona del terreno. A continuación, se procede a pintar los árboles con tonos verdosos azulados muy intensos. Hasta aquí se ha realizado el planteamiento del cuadro. La siguiente fase consiste en la realización de los principales contrastes y en el acabado de las formas y los colores. El prado se pinta con un verde medio, sin apenas blanco, a fin de establecer dos planos de proximidad. Con un tono violáceo se retocan las zonas más oscuras de las montañas del fondo. Se continúa mezclando el blanco matizado con un poco de sombra tostada para insinuar el efecto de neblina. También se aplican unas pinceladas longitudinales muy directas sobre los tonos terrosos del primer término. A continuación, se aplican unas pinceladas muy directas y muy luminosas de color vermellón claro para las amapolas.
Este ejercicio es un claro ejemplo de cómo aplicar el color blanco para conseguir un marcado efecto atmosférico. A modo de resumen, se señalan los puntos más importantes de los ejercicios realizados. La densidad de la atmósfera, el polvo o la niebla provoca un color blanquecino sobre los objetos situados en la distancia. El color blanco bien utilizado permite la realización de efectos atmosféricos y de lejanía. Los primeros términos de un cuadro deben tener mayor contraste que el fondo e incluir una gran variedad cromática.